Ok, muchachos, el motivo de la reunión de hoy es familiarizarlos con este manual que cada uno de ustedes, esta copia para ustedes, que es el control de calidad y control de assurance. Es prácticamente lo mismo en español, calidad y seguridad. Okay. Este manual es necesario que ustedes lo estudien, se lo aprendan bien, va a definir cómo se va a trabajar en todo. ¿Okay? Entonces va a haber un libro que va a llegar aquí hoy por la tarde, que es este mismo material, que tiene al final del texto, una lista, o sea, una tabla, con espacio para los nombres de cada uno de nosotros, y ustedes tienen que firmar, aquí, se pone su nombre y su firma, y la fecha también, estableciendo de que ustedes se leyeron este material y que están al tanto de cómo se van a hacer las cosas. Integrados del asunto. Integrados del asunto, exactamente. Okay. Esto es muy sencillo, pero yo les quiero explicar 2 o 3 puntos, sobre todo empezando con respecto a los tipos de control que existen y por qué hay que utilizar los controles. Los laboratorios, de forma sistemática ya en estos momentos, ellos hacen controles internos. Cada 10 muestras, ellos cogen y repiten una muestra y la analizan. Es normal, ¿verdad? Es normal, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que ellos analizaron una muestra, la reanalizan y se dan cuenta que hay una gran diferencia. Ellos cogen y vuelven y repiten el batch completo de análisis, pero nunca nos dicen a nosotros que hubo un problema. Ellos nada más que nos enseñan la última vez que ellos hicieron los controles, que todo está bien, como una certificación de que ellos hicieron bien el trabajo. Lo que a juicio de ellos parece mejor. Lo que a juicio de ellos parezca mejor. Sí, es la información que ellos van a entregar. Ahora bien, hay métodos para verificar la calidad del trabajo que hace un laboratorio y también para verificar la calidad del trabajo que se hace en el campo, porque errores pueden haber desde el momento en que se toma la muestra, en el momento en que se traslada la muestra o en el momento en que se analiza la muestra. El de traslado vamos a asumir que todo va bien, que no va a pasar nada, eso no podemos controlarlo. Bueno, hay una forma de control. En Canadá, por ejemplo, existen unos sobres de las muestras que se sellan prácticamente, y si llegan al laboratorio y están abiertos de sellar, además, sencillamente esas muestras no se analizan. Pero eso es una exageración, eso es cuando están en yacimientos de oro y están ya en una mina, cuando de verdad requiere un grado de detalle muy grande. Okay. Por tanto, en el campo hay que verificar la calidad del muestreo que se hace. Y en el laboratorio tenemos que controlar la calidad del laboratorio. Y por eso es que hemos establecido los 4 tipos de muestras que habíamos hablado, que son duplicados, blancos, estándares y controles externos, que se identifican con las letras B, blanco, D, duplicado, S, estándar, y E, control externo. Es normal que en el inicio de los trabajos de perforación y demás, los duplicados sean por lo menos cada un 10% del volumen debe de ser duplicado. Una vez que ya está establecido, por ejemplo, que ya está haciendo trabajo sistemático en una mina y demás, los duplicados se hacen cada 20%. Se amplía un poco más. Se amplía un poco más, pero sobre todo en este tipo de trabajo como que nosotros hacemos, que son regionales, hace falta tener un mínimo de un 10% de control. Ese duplicado, ¿qué es lo que es? O sea, cada muestra nosotros tenemos marcados en las tarjetas de número la 2, la 12, la 22, la 32, cada 10 muestras, pero empezando con la segunda muestra, se va a tomar un duplicado. Cuando ustedes van a coger el ticket y ven que hay una D, saben que esa muestra hay que cuartearla, homogeneizarla, dividirla en 2 partes. Una va a ser, digamos, la 32, y la muestra 33 va a ser el duplicado. O sea, pero el laboratorio eso no lo sabe. Eso es un control que es doble. Funciona para el laboratorio y también funciona para nosotros, e incluso nos da información geológica. Si usted hace un cuarteo más o menos decente en el campo y vienen las muestras con un resultado distinto, o puede ser problema del laboratorio o puede ser que la variabilidad del elemento que estamos midiendo es tan grande que requiere que nosotros hagamos un proceso de cuarteo mucho mejor en el campo. Por eso es tan importante hacer el duplicado. Ese es el D. El plan. Un paréntesis solo ahí, me acuerdo que ayer hablamos de que se debería tener una cubeta y un pañito para estar lavando el nylon. Ah, sí, para estar limpiando. Sí, yo voy a entrar en eso un poquitito más adelante. Déjenme primero explicar los 4 tipos de muestreo.
El blanco. El blanco es un material que no tiene que ver en lo absoluto con la mineralización que estamos buscando. En el caso de nosotros es muy sencillo. Nosotros estamos buscando níquel. Por tanto, hace falta tener una cubeta de o riolitas o de caliza. ¿Ok? Y cada 30 muestras, empezando con la 35, o sea, la 35, la 65 y la 95, en vez de poner una muestra laterita, se echa un puñado de esta caliza o de esta riolita. Siempre tiene que ser una misma. No puede que en una caliza, si van a coger riolita, que sea riolita. Siempre. Siempre. Si va a hacer caliza, que sea caliza. Es lo que, la que hablábamos ayer. La blanca. Entonces, y de esa forma, ¿qué es lo que pasa? Si viene del laboratorio una muestra que tiene níquel, ahí sabemos que hay un problema grande en el laboratorio. Quiere decir que hubo contaminación, porque el laboratorio está obligado a cada 10 muestras, creo que es que cada 10 muestras que ellos procesan tienen que pasarle arena, a no ser que ellos vean mineralización. Si ven mineralización, entonces la pasan en cada muestra. Pero si no lo hacen y quedó contaminación y viene una muestra de estas de riolita, de caliza, que viene con níquel, hay problema con el laboratorio y ellos tienen que repetir los análisis a costo de ellos. No es confiable, ¿no? Ahora, otra forma de controlar el laboratorio es una muestra estándar. El estándar es una muestra que uno sabe ya cuál es el contenido, digamos en el caso específico de nosotros, cuánto contenido de níquel tiene. Los estándares normalmente se compran, valen una porrada de dinero. O se puede hacer lo que hicimos Julio y yo, que es hacer lo que es un estándar local. Nosotros hablamos con la gente de INCO, nos dieron permiso, de Sky, nos dieron permiso, fuimos ellos tenían pilas de la saprolita y de la limonita, cogimos cubos de esos materiales y se llevó al laboratorio. En el laboratorio esos cubos de materiales se pulverizaron a 80 meses, se cuartearon, se homogenizaron, se hicieron, la muestra más perfecta que ellos podían preparar. Y después se tomaron 10 muestras de cada uno de esos, 10 muestras de la saprolita y 10 muestras de la limonita, y se mandaron a 3 laboratorios distintos. Y después se hizo el averaje de todas estas muestras, y ese es el valor. Siempre va a haber un pequeñito error, pero ese es el valor de esa muestra. Por tanto, el laboratorio, y este tipo de muestra la hace el laboratorio que prepara la muestra para chequear el laboratorio que hace el análisis. Cuando corresponde una muestra que dice S, que es estándar, ustedes sencillamente mandan el paquete vacío con el ticket adentro. El laboratorio que va a preparar unas muestras BSI, ellos saben que cuando ellos vean esa muestra, ellos tienen que coger un poquitico del material del estándar que nosotros tenemos ya, ponerlo como pulpa y mandarlo al laboratorio. Cuando viene el resultado de nosotros sabemos cuál es el resultado que tiene que tener y lo comparamos. Si están más o menos bien. Si hay una diferencia, problema con el laboratorio. Tienen que ajustar, calibrar sus equipos. ¿Cómo están contaminando? No es cuestión de contaminación, es cuestión de calibrado. Que ellos pueden tener un error sistemático que siempre te están dando los valores más altos o más bajos. Es un error muy fácil de solucionar y de detectar. Por eso es que nosotros mandamos el estándar. ¿Okay? Y por eso es que tenemos que tener una muy buena relación con el laboratorio. Aunque nosotros estamos hablando con Activation Laboratory, que es el que nos hace los análisis, para que hagan una facilidad aquí en Guatemala para procesar las muestras, yo no estoy insistiendo mucho de eso, porque yo prefiero que sea el laboratorio de BSI el que prepare las muestras y otro laboratorio por completo independiente que las analice. De esa forma las muestras estas estándar van a pasar sin problema. Y las estándar se mandan cada 100 muestras. Y como mínimo, una estándar en cada batch, en cada grupo de muestras que se mandan al laboratorio. ¿Ok? Aunque no haya zinc. Aunque no haya zinc. Siempre en cada, o sea, mándenlos como mínimos de zinc. Porque siempre tiene que haber por lo menos un estándar en el batch para saber si la calibración de ese completo grupo está adecuada. ¿Ok? Bien, ese es el objetivo de los muestreos estos dobles que hacemos. Con respecto a la perforación en general y en específico a los perfiles, miren, este grafiquito de aquí está en el libro de ustedes. ¿Okay? No sé qué página está después de las fotos de las rocas, de las versolitas. ¿Y tiene la versolita y la...? Sí, que están la versolita, la vuelterita. Anteriormente a eso, 36. la página 36, ¿ok?
Bien, este es el perfil de las lateritas de Guatemala. Y se mantiene, no importa dónde estemos. La única diferencia es que en Sierra de Santa Cruz, el perfil limonítico, por eso es que está aquí en blanco, en muchos lugares ha sido rodado. Y ustedes empiezan a perforar prácticamente en la saprolita. Por eso es que en Sierra de Santa Cruz a veces tienes valores de 2% en la primera muestra que estás cogiendo. ¿Okay? En Baja Verapaz, que es donde estamos perforando ahora, es el mismo, pero una gran diferencia. Los perfiles son 10 veces más grandes. En Sierra de Santa Cruz, por ejemplo, el averaje de la limonita son 5 metros. Y las saprolitas es siempre 1,5 veces más que la limonita, como mínimo. Por tanto, si tienes 5 metros de limonita, vas a tener unos 7 metros de saprolita. En total, 12, 15 metros es el perfil completo de Sierra de Santa Cruz. En Baja Verapaz, la limonita nada más, 10, 12, 13, puede ser 20 metros. ¿Okay? Después viene lo que es la zona moteada, que una vez que ustedes la vean, ya no van a tener problema de identificarla. Es una mezcla de colores rojos, blancos y amarillos. El rojo es hematita, el amarillo es limonita y el blanco es una caulinita. Y es precisamente la zona donde el nivel freático estuvo subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y por eso es que extrae la sílica de la roca y produce lo que se llama la línea de roca, o un chert, que en algunos casos está consolidado y en otros casos está esencialmente diseminado, lo que esencialmente es fácil de romper, incluso está con un trepa, semi-consolidado. La zona moteada depende, la potencia depende de precisamente los movimientos de la zona freática. En Sierra Santa Cruz, por ejemplo, hay lugares donde no existe, o a lo mejor fue rodado completamente o sencillamente no existe. Pero en Baja Verapaz nosotros esperamos que haya una buena zona moteada, que puede tener 3, 4, 5 metros. Y debajo de esa, entonces es lo que pasó ayer con Benjamín, que estaba parando a él, pero había que continuar. Sí. El hecho es que usted va a adquirir el ojo, eso no viene de la noche a la mañana. Pero tan pronto ustedes vean esos moticas de color amarillo intenso, eso es limonita. Y la limonita es indicativa del horizonte limonítico nada más. No hay limonita en la saprolita. En la saprolita lo que hay es hematita. ¿Okay? Así que, y en el libro hay una descripción de cómo lucen la textura y demás de estos dos horizontes. Pero como les digo, cuando lleven hecho unos 15 pozos, ya ustedes van a tener el ojo. Como ayer que yo te dije desde arriba, de 1,5 metros de distancia, mira, baja, esta es la zona moteada, porque ya te vas a acostumbrar. Ahora, cuando ustedes hacen la descripción, y esto es importante, porque de esto no había hablado yo con ustedes, hay que tener 2 libretas en las máquinas de perforación. Una que es una especie de journal, de diario de perforación. En el diario de perforación ustedes ponen la fecha, el número del pozo, locación del pozo, o sea, incluyendo elevación, o sea, UTM este, UTM norte, elevación, a qué hora comenzó el pozo, a qué hora terminó el pozo, cuántos metros tiene y por qué terminó. Una bitácora de eso. ¿Y por qué terminó? Si terminó porque no pudieron seguir perforando, porque hay agua, porque hay roca, etcétera, etcétera. Toda esa información, y nosotros asumimos que todos los pozos son verticales, por tanto no hay que poner el ángulo de inclinación. Pero esa información está separada. ¿Okay? Ahora, tiene que tener su libreta de descripción de lo que están perforando. Y en esa libreta también, bueno, aparece el número de pozos, sean un poco redondos, como reiterativos aquí, no importa, vuelvan a poner en las coordenadas, UTM este, norte y elevación, y ponen desde hasta 0, 1, 1, 2, 2 a 3. ¿Qué es lo que tienen que describir? ¿Qué es lo que pueden ustedes describir? En el campo, nada más que se puede describir las cuestiones más elementales: color, plasticidad, granulometría. Son las 3 cuestiones básicas que ustedes pueden determinar. Y traten de establecer, a la hora de utilizar los colores, por ejemplo, no se pongan muy creativos. Rojo rosadito, no. ¿Es o rojo o es rosado? ¿Okay? Sean sencillos por ese lado. Sin cariño. Sin mucho cariño. La plasticidad es o es plástica o no es plástica. ¿Okay? Tomen una decisión, pero sean justos con ello. La granulometría, ¿y cómo se determina la granulometría y la plasticidad? Siempre cogen un pedacito de material y
los moldean. Cuando termine, en primer lugar, si se moldea fácilmente ya le está diciendo que es plástico. Pero cuando terminan, si había granos, se les va a quedar en las manos y lo van a sentir. O sea, una roca puede ser roja, plástica, de grano fino. O verde, no plástica, de grano grueso. Una cuestión muy sencilla, eso es lo que ustedes pueden describir. ¿Qué otras cosas pueden añadir si ven presencia de cromo? Por ejemplo, si hay una presencia de cromo, que se vea. Y lo van a ver, porque en Baja Verapaz la cromita es sencillamente demasiado abundante. ¿Okay? Presencia de cromo, presencia en la zona moteada, por ejemplo, si ven algún mineral que se resalte, por ejemplo, si ven mica o si ven cuarzo y demás. ¿Okay? Esa es la única información que ustedes pueden tener. ¿Okay? Cuando vayan teniendo ya más experiencia, incluso no en el momento de escribirlo, pero por ejemplo, Benjamín, tú has estado describiendo todo el pozo, bla bla bla, y cuando llegas al pozo, al intervalo de 8 a 9, te das cuenta que llegaste a la zona moteada. Entonces tú puedes volver para decir, ok, todo esto era horizonte limonítico. No traten de definir cuál es el horizonte mientras están haciendo el logging. ¿Okay? Es mucho más fácil al final. O tan pronto que llegas a un marcador como la zona de esta moteada o la línea de rocas, esa es perfecta, esa ahí te la encuentras y ya tú sabes que estás o en la base de la limonita o dentro de la zona moteada y se acabó. ¿Okay? Ahora, con respecto a lo que es el proceso de la perforación, lo que yo he visto hasta ahora, la gente que estaban trabajando ahí, incluso yo se lo dije a Julio, parecen profesionales. Utilizan el cepillo de metal para limpiar los tubos, etcétera. A lo mejor habría que, una cosa que yo no vi por ahí es tener grasa. Sí, hay grasa. Okay, para ponerle un poco de... ¿Qué tipo de grasa le estaba echando ahí? Okay. Pero hay una cosa que todavía podemos mejorar. Uno, que es dónde se prepara la muestra. Lo más probable es que logremos hacer ese nuevo tubo de 1 metro. Eso va a ser fantástico. Pero bueno, vamos a suponer como lo tenemos ahora, que tienes que hacer un mínimo de 3 sondeos para acumular la cantidad de muestras necesarias. Compren una batea de plástico, vamos a ver de este tamaño. ¿Okay? Echan la muestra ahí, siempre con madera, no puede haber nada de metal. Madera, plástico o las manos. La revuelven todas ahí, bien con la mano, y marcan una cruz. Okay, si tienen mucho material, esta es la forma más perfecta. Marcan una cruz y botan 2 partes. Vuelven a mezclarlo, marcan una cruz y toman 2 partes para la muestra. Y si había duplicado, cogen las otras 2 partes. El resto se bota. ¿Ok? Ahora, una vez que se hace eso, que ya ustedes están haciendo la muestra, deben tener, por ejemplo, 2 bateas, no una sola. Y deben de tener un cubito de agua en el lugar, con un trapo, un trapo de saco, un pedazo de saco. Sí. Cogen, lo mojan, enjuagan la batea, se va a quedar fangosa, no se preocupen, pero la enjuagan bien, la ponen boca abajo y la dejan que se seca. Ahí con eso se va a quedar lo suficientemente limpia como para evitar una contaminación. Y ya tienen la otra batea, en el caso que todavía estuviera mojada, tienen la otra batea ahí para hacer la otra muestra, ¿okay? Para que no haya atraso, pero hacerlo en el saco, en ese saco que ya está muchas veces usado, están añadiendo un poco de contaminación. Y de nuevo, a mí no me preocupó ahora porque estamos en la zona limonítica y por lo que estamos viendo la zona limonítica prácticamente no tiene níquel. Está muy lixiviado, por tanto no es tanto el problema. Pero nosotros debemos de tener muestras de calidad desde el inicio. Por tanto, utilicen las bateas. La otra cosa es, independientemente de si conseguimos el tubo grande o el tubo chiquito, es necesario cambiar la broca cuando se termina de tomar el muestreo. Cuando terminen ustedes de tomar la tercera muestra, en vez de esperar, cogen el tubo, le ponen una broca nueva que ya está limpia y siguen haciendo la perforación mientras se está sacando la muestra y se limpia, etcétera, se deja limpia y se está preparada para que cuando termine el otro metro se cambie. ¿Okay? Eso es las 2 únicas cosas que yo les quiero decir con respecto al procedimiento del muestreo. Como yo soy tan pesado, claro está, mientras más vaya al lugar me voy a dar cuenta de otras cosas y lo iremos ajustando. La broca que queremos, o sea, el tubo que queremos hacer, me parece que la idea ha materializado bastante bien. En primer lugar, queremos que en los tubos de a metro
no el colector de la muestra, el tubo normal. Sí. O hacerle una ranurita o ponerle fundirle algo para que sea posible poner el tenedor y que no haya la posibilidad de que todos esos tubos se caigan para abajo. Que puede, un freno. Que puede suceder incluso con la gente con guantes y con todo, Claro. puede suceder. Y si se cae un tubo de eso, para sacarlo va a ser un milagro. Un pescado. Un pescado, exactamente, va a ser un milagro. Es mucho más fácil tener cada 2 tubos, ponerle, o la ranurita, ponerle un calzo. Con 2 topecitos aquí. Ajá. Para meter la herramienta que tenemos en la verde. La tijera. Una cuña, sí. Ajá. Es que Benjamín tiene una especie de... Sí, yo la vi. Ahí, Yo la vi. Pero lo que hace falta es que esa cosa se tranque con el tubo, para que lo que pase es, ahora que están haciendo, están sacando 4 tubos, hay uno debajo aguantando los 4 tubos, mientras este está en un momento desenroscando, se le escapa la mano y se fastidió todo. Aquí sencillamente lo que vamos a hacer, digamos, cada 2 tubos, cada 3 tubos, cuando sale eso, se le pone el calzo y sencillamente, eso no se va por abajo, cada 3 tubos. se quita, Para... 3 tubos, Cada 3 se tubos, quita, está bien. se quita, perfecto. Entonces lo que estamos mirando es ver si vamos a poner un calzo o hacer una ranurita, cuál de las dos. Yo estoy pensando que una ranura puede evitar un poco el tubo. Bueno, eso que lo digan los Diría que es ingenieros. mejor una... Sí, como... 2 cuadritos soldados le decía. Sí. Porque 2 supongo que de tuvo una ranura. Sí, lo debilita. Bueno, Pierde... eso que lo termine la gente, pero hace falta algo que aguante el tubo. La otra idea es que el colector lo vamos a hacer vamos a hacer 2 de 50 centímetros y de 1 metro, porque ¿qué puede pasar? Que a gran profundidad, sobre todo si el material está muy plástico, el motor no tenga la fuerza suficiente para meter los 100 centímetros. Bueno, en ese caso utilizamos 50. Como quiera que sea, vamos a adelantar mucho más tiempo. Pero en los primeros metros seguro que vamos a adelantar un montón de tiempo. Sí. Entonces la idea es tener un tubo del mismo diámetro, de 1 metro de largo, pero completamente dividido en 2, partido a la mitad. Que tenga una rosca por un lado, yo les dije que tiene que ser una rosca nada más que de media vuelta, no meterse 10 minutos ahí dándole otra cosa que cierre. Sí, sí. Aquí se le pone el tubo y del lado de acá la broca como tal, separada, que va a ser también un tornillo con los dientes de tungsteno, Un par de dientes. Okay. que lo va a cerrar por fuera. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja? Se rompe un diente, no hay que botar el cosa ese, se bota la corona y se pone una corona nueva. Se saca el metro completo, se desenrosca aquí, se abre la parte y vas a tener un tubo de testigo de perforación. ¿Y cómo lo vamos a picar? Una pita de nylon de pescar. Para partir. Y ya tienes la mitad de la muestra. Perfecto. Sí. Se bota la otra y se sigue perforando. Y estamos pensando tener 2 sistemas completos para cada máquina, para que no haya necesidad de esperar. Mientras se está haciendo el muestreo, se pone el otro y ya. Si en uno pasa el de metro, porque está muy profundo, se mete de 50. Ahora, lo que yo más quería explicarles, y esto no es vamos a tener que explicarlo muchas veces, yo sé, pero es importante, es el método que vamos a utilizar para nombrar las rocas en el campo. Porque hay una cosa que es importante, yo voy a prepararles a ustedes también un sistema de fichas codificadas. De fichas codificadas que les van a ayudar a, en primer lugar, no olvidarse de todo lo que hay que describir, y de esa forma, no importa cuántos grupos tengamos, cada grupo va a tener la misma secuencia de describir las rocas. Y si hay un error, va a ser un error sistemático, que es fácil de arreglar. ¿Qué página tiene, Edgar? Está en la página 27. Ahora, este sistema que yo quiero que ustedes después lo lean con calma, y yo voy a regresar, como les decía, el 7 de noviembre, lo pueden preguntar o incluso me llaman y yo les explico esto. Se basa en el sistema que utiliza el British Geological Service. Ellos han dicho una cosa que es extremadamente lógica. La descripción de una roca depende de la cantidad de información que tú tengas de la misma. Si tú tienes una sección delgada con los resultados de Whole Rock Analysis y todo, tú le puedes dar a esa roca el nombre exacto, completo hasta el final. Si estás en el campo bajo un aguacero, mordiéndote mosquitos, el tipo de información que tú vas a dar es muy limitada. No se pueden comparar los dos extremos. Entonces, ellos han definido 10 niveles, bla, bla, bla. El que le interese, yo le puedo dar el artículo completo. Son libros, son secuencias de libros. Están en el servidor de nosotros. Están ahí por si alguien quiere
quiere ¿Cómo se llama? mirarlas. Se llama sistemas de nomenclatura. Nomenclatura para rocas ígneas, para rocas volcánicas, para rocas metamórficas y demás. Yo lo traté de simplificar un poco. Nosotros caímos en el campo 4 o 5, que son las descripciones que se pueden hacer en el campo. Y las descripciones deben de seguir un estándar, que es, primero se define la alteración, después se da el nombre de la roca con un calificador o calificadores, después hablamos de la textura y después hablamos de la mineralización. Siempre se mantiene ese orden, ¿ok? Y es importante. Ahora, por ejemplo, la alteración. La alteración existen fundamentalmente 2 grupos, o 3 grupos, digamos. Cuando es pervasiva, que toda la roca está completamente alterada, por ejemplo, serpentinización. La serpentinita es una roca que está completamente serpentinada, eso es pervasivo. Hay casos en que... Están ahí, todo eso está en el... Solo quiero recordar. Aquí mismo, la tabla número 2 la tienes. Pervasivo. Pervasiva. Pervasiva. Una alteración pervasiva quiere decir que completamente la roca ha sido alterada. Tienes, por ejemplo, la pervasivo selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, en una roca, en un granitoide, toda la pilita está oxidada. O sea, es pervasivo, pero es selectivo, es de determinado, o digamos, la pleioclasa, toda la pleioclasa se convirtió en caulinita. A un mineral específico. A un mineral en específico. Eso es pervasivo selectivo. Están las venas, bueno, eso lo sabe todo el mundo, una vena de cuarzo. Están las venillas, o veinlets, venillas. Está las fracturas, que es, por ejemplo, eso también, y todo esto lo tenemos nosotros en las rocas que vamos a ver. Muchas veces ustedes van a encontrar sepiolita o talco asociado a las zonas de fisura, de una fractura en la serpentinita. ¿Okay? Eso es un tipo de alteración de fractura. Tienes los bugs, que son los rellenos en un basalto, que está relleno, o una geoda. Esos son bugs. Y tienes la diseminada, una mineralización pirítea diseminada, eso es lógico. Y la selectiva no pervasiva. Selectiva quiere decir, por ejemplo, que ahí sencillamente viste un tipo de alteración, digamos que hay sericita, nada más. Algunos granos de sericita en la roca, incipiente, en vez de una sericización completa en la roca, digamos una sericita. ¿Okay? Ese es en la diseminada. En la selectiva. Entonces, aquí viene, yo les pongo los tipos de alteración más comunes que se conocen en los procesos geológicos, que son argilitización avanzada, adularización, biotisificación, argilificación avanzada de ácido de alta acidez, etc. Todo esto está en el apéndice número 2, que les recomiendo que se lo lean, es muy bueno. Este apéndice número 2 es una selección de un artículo, un trabajo que salió publicado en Canadá, se llama Atlas de Alteraciones, donde vienen todas las posibles alteraciones, cuáles son los minerales que lo componen y demás. Esto les va a ser muy útil como material de estudio, ¿okay? Porque incluso cuando vean determinada secuencia de alteraciones, ya les va a decir qué tipo de alteración es, si es una propilitización, si es una argilitización, y sabiendo qué tipo de alteración, ya ustedes saben qué tipo de roca pudo producirla, porque una argilitización solamente puede venir de una roca ácida. Ustedes no pueden tener una alquilitización en una serpentinita. Por otro lado, si encuentran serpentinización, por el contrario, nada más que puede venir de una roca ultramáfica. O sea, esto no lo vamos a aprender ahora, esto lo estoy diciendo, esto lo tienen que estudiar para que lo vayan utilizando. Pero recuérdense siempre, miren, aquí lo fundamental es tratar de aprender la secuencia. Si al principio les cuesta trabajo, de todas maneras ustedes al final del día pueden coger este libro, revisar lo que hicieron en el campo y ajustarlo. ¿Okay? Y mientras mejor lo van haciendo, más van cogiendo calidad. Entonces, les decía, lo fundamental es determinar el tipo de alteración. Y después es estimar el porcentaje de alteración. ¿Okay? Y entonces pueden sencillamente o describirlo, decir, por ejemplo, serpentinización pervasiva completa, o pueden poner P, 1 a 10. P
10 SR, quiere decir supersiva 100% de serpentinización. De acuerdo a cómo ustedes se sientan más cómodos a la hora de tomar la nota. ¿De 1 a 10 en la escala? De 1 a 10 en la escala. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos lo de alteración. Ahora, la parte de los nombres es más interesante. Los nombres se dividen en dos grandes grupos. Hay el nombre raíz, que es el nombre de la roca cuando estamos completamente convencidos que es, por ejemplo, granito, mejor dicho, tonalita. ¿Ok? Es un nombre raíz, tonalita. Yo estoy seguro que es una tonalita por la composición geológica, mineralógica y demás. Yo puedo decir todos los minerales que hay ahí, es una tonalita, es una roca raíz. Ahora, si no estuviera claro que esto es una tonalita... ¿Raíz o origen, ¿verdad? Bueno, raíz es el nombre que le ponen los ingleses, nombre raíz. Si yo no tuviera claro en el campo, no hay mucha luz, que esto, lo otro, más lo que sea, yo puedo decir que esto es una roca granítica. Sí, no falla. ¿Ok? Y eso no es un nombre raíz, es un nombre aprobado. Son los dos grandes grupos que ellos tienen. Tienen nombres raíz y nombres aprobados. Ahora, existe toda una sistemática para trabajar con los nombres de la roca, cuando ustedes escriben los nombres a máquina o cuando los escriben a mano. Y esa es la tabla número 3. Cuando ustedes están escribiendo un reporte en la computadora y ustedes hablan de una roca con nombre raíz, va subrayada y en negritas. ¿Okay? Si es un nombre aprobado, digamos roca granítica, va sencillamente en negritas. ¿Ok? Y los calificadores van en letra itálica. Cuando están escribiendo a mano en el campo, de nuevo, esto se pone subrayado cuando es raíz. Si es un nombre aprobado, se pone sencillamente sin nada. Y el calificador se pone entre comillas. ¿Ok? Eso es muy sencillo. Y aquí está al revés, una letra itálica. Itálicas. Sí. Itálicas. Se ponen entre Sí. comillas los calificadores cuando sean a mano. Ahora, antes del nombre van los calificadores. ¿Ok? Ahora, el calificador, hay varios tipos de calificadores. Y están todos aquí explicados. Fundamentalmente, mire, los calificadores pueden ser desde calificadores de colores, de presencia de determinada cantidad de mineral, de tectónicos, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Okay? Por ejemplo, el grano. Una cosa, calificador es cuando lo que está calificando es lo suficientemente interesante como para mencionarlo. Digamos, si el grano, el tamaño del grano es normal, ustedes no ponen grano normal. Por tanto, un calificador va a ser únicamente un grano grueso o grano fino. Eso va a ser un calificador. Grano normal no dice nada. Por tanto, cuando yo voy a describir esta muestra, aquí la granometría es normal. Por tanto, yo no hablo de un calificador. Ustedes no tienen que tener un calificador, es lo que estoy diciendo. El calificador califica al nombre si vale la pena. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la sienita es de color rojo, rosado. Ustedes no ponen como calificador el color rosado de la sienita. Todo el mundo sabe que las rocas ácidas tienen cuarzo. Por tanto, no pones quartz rich granite. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si te encuentras una roca, porque hay casos que se han dado, dentro del mismo granitoide que es prácticamente una cuarcita, pero sigue siendo un granitoide, o sea que de verdad la cantidad de cuarzo es exagerada para la roca. Entonces si ponen quartz rich granitic rock, por ejemplo, o sea una roca que es enriquecida en cuarzo o pobre en cuarzo. Puede ser un granito que tú estás viendo que es un granito y sin embargo tiene poquitico cuarzo. ¿Okay? Son los extremos nada más los que se utilizan como calificativos. ¿Okay? Por tanto, grano grande o grano fino, grano normal no lo menciona. En el caso de las rocas cristalinas, es lo mismo. Que contienen cristal, o sea, contiene cristal vidrio, no es vidrio, es cristal, perdón, es vidrio, no cristal. Contiene vidrio, es vidriosa, es rica en vidrio o es vidriosa. Por ejemplo, una obsidiana
no hace falta decir que es vidriosa. Claro. Pues la obsidiana es Es vidriosa. vidrio. Pero si te encuentras una tufa, que todavía sigue, perdón, una toba, Todo. que todavía sigue siendo toba, pero ves que ya está medio que fundida, ahí puedes decir que tiene, de acuerdo, ustedes lo estiman, aquí está más o menos los resultados, si es de 5 a 20% le dice que contiene vidrio, si es de más de 50 es vidriosa, que esos son los límites. Después tenemos, por ejemplo, si es granular o irregular, de granito, en este caso específicamente para las rocas porfiríticas, que es donde ustedes pueden de verdad, en realidad no vale la pena decir que una roca es de grano equigranular, está bien, equigranular no es nada interesante, pero una porfirítica sí. Y en el caso de la porfirítica, siempre que sea posible, es necesario describir los pórfiros, y los pórfiros se llaman fíricos. Por tanto, digamos, suponiendo que esto fuera una porfirita, yo tendría que decir quartz fírico, granitic rock, o quartz fírico, o perdón, quartz ore plane fíric granitic rock. Los cristales que formen los fenocristales se describen, siempre y cuando puedan definirlo a vista. Vuelvo y repito, los calificadores no son obligatorios de utilizar. Si lo ven, lo utilizan. Si nada más que ven ustedes el nombre de la roca, sencillamente ponen el nombre de la roca y ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Los ROT, eso es R-O-T. Root, es raíz, nombre raíz. Sí, raíz, sí. Por ejemplo, estructuras orientativas. Y aquí hay una cosa interesante. Hay veces que un calificador cae como calificador o puede ser también una textura. Y recuerden que textura es un momento, es una cuestión separada que se hace después del nombre, que se pone después del nombre. Por tanto, en el caso, por ejemplo, si están ustedes trabajando con rocas volcánicas, no hablen de textura en los calificadores. Las texturas las van a hablar después, porque generalmente toda la roca es pomácea, o tiene estructura fluidal, o son bacolares, o tienen amígdalas. Y ya es una estructura que no es un calificativo de la roca, Es conocida. es más bien una cuestión tectónica, es a un nivel más grande. ¿Ok? Y así, no voy a entrar en todos los detalles, están los nombres de la roca. Ahora, se utilizan los guiones, los hyphens, para unir, y esto es, yo sé que es un poquitico pesado, pero tienen que acordarse, ¿ok? El hyphen se utiliza para unir o dos calificadores, o más, un calificador con otro, un calificador con un nombre aprobado, pero nunca un calificador con un nombre raíz. ¿Ok? Y se puede utilizar, raíz ya se separa, porque el sentido es que ya el nombre raíz ya está definido. Ya se la roca. Puede utilizar un guión para utilizar, por ejemplo, una roca, digamos, una roca que tú quieras llamarle granítico, diorítica, roca granito diorítica. Ahí puedes poner guión. Pero nunca, y esa es la única cosa donde nunca se ponen guiones. No se ponen guiones para unir calificadores con el nombre de una roca, raíz. ¿Okay? Entonces, en el campo, ¿okay? En el caso específico, esto es para cuando ustedes estén haciendo mapeo regional. ¿Okay? Ahora, en las lateritas, o dentro de los cinturones ofiolíticos, ustedes se van a encontrar básicamente tres rocas. ¿Okay? Que en la fotografía esta de aquí, de la página 36 y 37, son clásicas. ¿Okay? Donde quiera que ustedes encuentren una roca que tiene una corteza amarilla rugosa como esta de aquí, señores, en primer lugar, cerca hay lateritas. Este es el indicativo número 1 para encontrar las lateritas. Esto es o una dunita o una lersolita olivínica. Es prácticamente imposible en el campo definir cuál de las dos es. Si ustedes, generalmente yo lo definiría si la roca es extremadamente pesada y muy oscura en el centro, eso sería una dunita. Si no, sería una lersolita. Por tanto, si no están ustedes seguros, pueden llamarle roca lersolítica. Y si fuera escrito en la máquina de escribir, sería sencillamente subrayada. No en en negritas, no subrayadas. Si fuera a mano, sería sencillamente la escritura. Si ustedes están seguros de que están tratando con
una lersolita olivínica. Por X razón, ustedes vieron la cantidad de olivina y demás, o sencillamente están seguros que una lersolita olivínica, si están escribiendo, es subrayado y en negrita, en typing. Si están escribiendo a mano, es sencillamente subrayado. Ahora, una lersolita olivínica, ustedes le pondrían Olivine Rich Lersolite. Ya no tiene No sentido. tiene sentido, porque precisamente ya, por tanto, no tienen que poner ese nombre. Le pondrían, por ejemplo, qué sé yo, Greenish Lersolite Olivine. No es solita, es solita. No tienen que utilizar un calificador, es lo que yo quiero decir. No están obligados a utilizar un calificador. Ahora, si por alguna casualidad se encuentra que la roca tiene una cantidad extraordinaria de cristales de mica, de bastita, okay, eso sí es interesante. Bastitic Rich, Cuando se pasa de lo normal, ¿no? sí. E incluso, ves un cristal de cuarzo. Sí. Algo que no puede estar, esos son los calificadores, son esas cosas, las cosas que son extra. ¿Ok? Por tanto, esta es la lersolita. ¿Ok? Esta es la lersolita olivínica o la dunita. Cuando se ve en el campo no se olvida. Exactamente. Y esta, Pero ya la... señores, recuérdense, donde quiera que vean esto, cerca hay lateritas. ¿Ok? Ahora, las otras dos rocas, El Pathfinder que vio que... sí, que digamos, las otras dos rocas se determinan no por la roca, sino por el grado de alteración que ustedes vean arriba de la roca. Si ustedes ven una roca, las dos lucen muy parecidas, ¿ok? Las dos rocas estas verdes. Pero si ustedes ven que arriba de esa roca no hay desarrollo laterítico ninguno, a lo mejor un poquitico de suelo, eso es una piroxenita o una websterita, que es esta de aquí. ¿Ok? Eso es una websterita. Y lo determinan precisamente porque no tiene desarrollo laterítico arriba. Si la roca que ustedes ven tiene un poco de desarrollo laterítico arriba, digamos más de 1 metro, o ustedes ven que tiene un poco de oxidación arriba, entonces esa es la lersolita normal. Es como lo pueden identificar fácilmente en el campo. Ese como usted me lo enseñó a mí en el campo, ese lo voy a enseñar que es fácil. Tú coges 3 rocas de esas, las pones en el piso, las ves, una vez que las veas vas a estar claro. Ya se pierde uno. Ok. Y entonces esa es esas son las 3 rocas mayormente que ustedes se van a encontrar en toda esta área. Van a encontrarse gabros, van a encontrarse diques de basalto, van a encontrarse una serie de cosas, pero bueno, eso es, todo el mundo tiene experiencia. ¿Qué es lo importante, señores? Que sean sistemáticos a la hora de... Esto siempre va a ser una lersolita olivínica o una dunita. Incluso yo no me arriesgaría a llamarle dunitas, ¿ok? Porque es que es imposible en el campo definir si es una dunita o una lersolita olivínica. Si le van a llamar dunita, llámenle dunitic rock, roca dunítica, no una dunita. ¿Okay? Si la vieron que de verdad es extremadamente pesada. Otra cosa, por ejemplo, si es extremadamente magnética, para que ponen el lapicito y el lapicito se pone así vertical, horizontal, ahí estás seguro que estás hablando de una dunita. ¿Okay? Pero si no, lersolita olivínica. Yo preferiría que se grabe en la solita. ¿Por qué razón? Porque esa ha sido la guía para todo. Sí. ¿no? Entonces, lersolita olivínica, lersolita y westerita. Ahora, a nivel más grande, estas dos son piroxenitas. ¿Okay? Las dos son piroxenitas y la otra es una, peridotita, peridotita y la otra es una piroxenita. Y acuérdense, es una forma muy sencilla de acordarse. El piroxeno es extremadamente resistente y por tanto no se oxida y por tanto no forma una laterita y por tanto es este. La peridotita tiene olivino, tiene piroxeno y por eso es que se oxida y forma Pero olviden laterita. que se va rapidito forma la Ujú. laterita. Ok, ¿qué más hay que decir aquí? Entonces, hay aquí, y eso es así como definimos los nombres. Ahora, en el caso de las vulcanitas, y las rocas vulcanitas y sedimentarias, aquí hay una tabla, un apéndice, que es el apéndice número 3. Sí, el apéndice número 3, 3A y 3B. Esto es extremadamente sencillo de usar y una vez que se acostumbren, van a ver que es una facilidad enorme para denominar las rocas en el campo. Se están dividiendo consolidadas o no consolidadas. Sencillamente siguen las preguntas que están aquí, que son extremadamente lógicas, y van a darles el nombre, a veces el nombre raíz, o a veces sencillamente un nombre aprobado. ¿Okay? En el caso que estén trabajando en un área de volcanes. En el caso que estén trabajando en un área de rocas cristalinas, refiriéndome a rocas ígneas, no serpentinitas, o sea, no ultramáficas,
van al apéndice número 6 y es lo mismo. Aquí tienen todas las posibles descripciones que van a hacer en el Sí. campo. El B. No, en el 6, perdón, en el 4. En el 4. No tengo puesto mi ejemplo, bueno, perdón. 98. ¿Ok? Ese es para la descripción de las rocas ígneas. ¿Ok? Muy sencillo, apréndanse esto o si quieren hagan un chivito y lo traen con ustedes. O no importa, en el campo cuando regresan, revisan sus notas y mientras más lo van haciendo, más lo van cogiendo. Ahora, el apéndice número 5, como se dice en inglés, I'm very proud of this. ¿Ok? Esto es un flowchart que yo deseé en el 90, no sé cuánto, creo que fue en el 97, 99. 97. 97. Es un sistema para definir la textura de las rocas o del afloramiento que ustedes tengan. Sencillamente siguen estas preguntas, por ejemplo, digamos, tienen la muestra, si tiene ingredientes volcánicos, o sea, ven que tiene toba, que tiene cierta mineral, sí, bueno, van para la clasificación de los piroclastos que está en la sección número 2 y muy sencillo, de acuerdo al tamaño del grano, de la tuba que ustedes vean, ya saben qué tipo de textura es. Digamos que no tiene nada de vulcanismo, pero los cristales tiene cristales de tipo pórfido, bien, van para la sección y aquí les da todos esos nombres rarísimos de epidiogranolítico, porfiroblasto, todo eso está aquí. Y es muy sencillo. Esto no se lo voy a decir que se lo aprendan de memoria, yo tampoco lo sé de memoria, pero yo lo utilizo y es extremadamente cómodo para dar la textura. O sea, ya tenemos que tenemos la alteración, tenemos el nombre de la roca con un calificador sí o no y ya tenemos la textura. Termina el nombre de la roca con la mineralización, si existe. Y de nuevo cogemos la misma tabla que habíamos cogido para la alteración, las mismas, pervasivo, semipervasivo, venas, veinetas, etc. Excepto que la última se llama granos individuales. Por ejemplo, granos individuales de oro. VG, como le dicen en inglés, Bishop Gold. Tú puedes tener una veta de cuarzo con un granito de oro. Ahí tienes, esa es la mineralización. Por tanto, cuando ustedes van y describen una muestra, hacen el nombre de la muestra, recuerden siempre, empiezan con la alteración, después el nombre que puede ser raíz o aprobado, con cuanto calificador lógico tenga, la textura es muy importante y después mineralización si tiene. Hacen eso de forma sistemática y tendrán el reino de los cielos. Como el segundo rey. Entonces yo creo que yo terminé aquí con algunos ejemplos. Solo repita, Ricardo, vamos a hacer por Alteración. alteración, ¿verdad? Sí. Nombre. Alteración, Nombre aprobado. nombre acompañado de calificadores o no, y el calificador siempre va antes del nombre, después la textura y por último la cantidad de mineralización. Eso está en la primera página, es decir, en rojo, en el centro. Esa es la estructura que vamos a utilizar para trabajar. Ahora, déjenme por ejemplo, ¿Tiene qué? mineralización. Vayan a la página 43. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Yo los puse el texto descrito en código y como si hubiera sido escrito a mano, o sea, como ustedes lo van a escribir en el campo. ¿Ok? Aquí tienen, por ejemplo, una roca que está casi completamente pervasiva por serpentinización de una dunita rica en bastita, milonítica, con pirita diseminada. Ahí está todo. Está la alteración, el calificador, el nombre de la roca, la textura y la mineralización. ¿Ok? Y ya de esa forma la mantienen así, no hay problema. Por ejemplo, otro caso más complejo, le puse aquí. Oxidación pervasiva selectiva intensa de la pirita en una roca granítica que tiene muscovita y hornblenda y las plagioclasas, los fíric, son de hornblenda y plagioclasa. Estructura porfirítica con venas de cuarzo con abundante pirita diseminada y algunos granos individuales de oro. De nuevo, alteración, calificador, en este caso hay dos calificadores, hay un calificador mineralógico que dice que tiene muscovita y hay un calificador de tipo de fírico, o sea que la roca es una porfirita y está describiendo que los cristales pórfidos son de hornblenda y de plagioclasa.
La roca tiene un nombre aprobado. Tú no sabes si esto es un granito como tal, por lo tanto dice que es roca granítica. La estructura es porfirítica, claro está. Y describes la alteración que estás viendo, la mineralización que estás viendo. ¿Okay? Y el último caso que yo puse una cosa muy simpática que tenemos aquí nosotros en Guatemala, que es Red Brownish Obsidian. O sea, eso, ¿por qué en este caso pongo el color? Porque Guatemala es el único lugar en el mundo donde han encontrado, yo he encontrado, y nadie que yo le he preguntado, que ha encontrado obsidianas que no sean negras. O sea, esto, el color, es un calificador. Fíjense que no hay ninguna alteración al principio, porque la roca es absolutamente fresca. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no tiene ninguna de las cuatro cosas, tiene que estar las cuatro. Ustedes no pueden, no hace falta decir que la roca es fresca. No hace falta. Si ustedes no lo dicen, se asume que es fresca. Ustedes nada más que mencionan las cosas que son raras o que llaman la atención. O sea, si no hay alteración, no mencionan alteración. Si no hay calificadores, no mencionan calificadores. Textura siempre va a haber. El nombre de una roca siempre va a haber. Si no hay mineralización, no ponen mineralización. O sea, de la cosa más rudimentaria, es decir, roca granítica porfirítica. Ya. Eso es lo más sencillo que ustedes pueden tener. Un nombre aprobado con una textura. Sin alteración, sin calificadores y sin mineralización. Hasta una cosa tan compleja como esta del número 2, donde describes 2 o 3 tipos de calificadores, tienes distintos tipos de mineralización y de alteración y demás. Eso era un nombre aprobado en este caso. Y eso era un nombre, incluso un nombre aprobado, porque eso claro está, podría ser si tú estuvieras seguro que era un granito, podrías haber dicho granito y se acabó. Y era un nombre aprobado, en cuyo caso, subrayado y en negritas. ¿Ok? Yo sé que esto parece un poco un poco de extremismo, pero utilícenlo sobre todo al final de cada día, revisen sus notas y la van ajustando y ustedes verán que en cuestión de nada ya van a empezar a hacer este tipo de descripción. Sobre todo es muy bueno tener la secuencia. Recuérdense, cuando ustedes se paran en un afloramiento, alteración, el nombre, qué calificador le puedo poner al nombre, qué tipo de textura tiene y si hay mineralización. Ya no hay nada más que describir en un afloramiento que podamos hacer en el campo. Como les decía, en la próxima vez yo voy a tener ya preparado unas tarjetas codificadas que vienen toda esta información ya con números y campos, que lo único que claro está hay que tener un chivito para aprenderse la posición de qué cosa es, por ejemplo, 2C, 2B, qué cosa es eso. Pero, again, este sistema yo lo apliqué en Cuba durante montones de tiempo y mis muchachos, los técnicos medios, al mes ya se sabían de memoria todos los campos, sobre todo cuando estás trabajando en una región como lo que nosotros no nos vamos a encontrar rocas muy raras, como les decía, lersolita olivínica o lersolita o esterita, o si quieres ser más general todavía, piroxenitas y peridotitas. Eso es lo que más vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Yo sé que tienen montones de preguntas, pero tómense un tiempo, revisen esto, sobre todo la parte del atlas de alteración es muy interesante, tiene un montón de información útil que les va a refrescar un poco la geología. Revisen lo de la alteración. La alteración es una de las cosas más complejas y yo me tomé bastante tiempo para escribirlo, porque ustedes a la hora de escribir un afloramiento, por ejemplo, puedes tener secuencias distintas de alteración y hay toda una nomenclatura que yo explico ahí. Por ejemplo, digamos que estás caminando un corte metamórfico en el cual al inicio la roca no era un esquisto ferruginoso y ya aquí adelante es un esquisto sericítico completo. Cuando tú estás describiendo, tú puedes describirla individualmente, pero tú puedes describir la secuencia de alteración y tú pones hierro 8, sericita 2 aquí, punto y coma, a sericita 8 aquí, hierro 2. ¿Qué quiere decir eso? El punto y coma significa que hay una transición de hierro 80, 20% sericítica a más sericítica con menos hierro. El punto y coma sencillamente te dice que que estás hablando de una secuencia, de un proceso. ¿Ok? Va. Okay.